Vamos a estar votando gobernador, gobernadora, intendente en ambas ciudades, intendenta en ambas ciudades, y Ujú. también vamos a estar votando concejales y legisladores. En este sentido nos parece importante hablar de cuando que pensamos la perspectiva de género en las elecciones, tenemos dos formas de verlo, ¿no? Sabemos que el tránsito de las mujeres por este momento, este lugar en la vida social es bastante particular, que no es algo que haya pasado toda la vida, sino que han sido incorporadas a este sistema democrático cuando las luchas que ellas dieron y cuando las disposiciones de que los varones también tuvieron pudieron ser de alguna manera completadas, ¿no? Entonces podemos hablar de la temática de género desde dos perspectivas, ¿no? El Ujú. análisis puede ser desde la representación descriptiva y la representación sustantiva. Parecen dos cosas re raras, ¿no? Pero si nosotros tenemos que pensar si de qué manera nos representa la gente que está ocupando cargos en esta democracia representativa, nos ponemos a pensar en primera idea de que tienen que de alguna manera compartir características similares conmigo, ¿no? O sea, ¿cómo podemos representar a la sociedad siendo que más del 50% de la población es de género femenino y hasta los 50 no había posibilidad de que accedan a una banca, ¿no? Entonces, la primera instancia es la representación descriptiva que habla de ver si se representan los distintos grupos no hegemónicos en los puestos selectivos. Es decir, cuántas mujeres, personas afrodescendientes, campesinas, trabajadoras o jóvenes hay en dichos puestos. ¿Vos en la actualidad ves diversidad? ¿Ves representado la sociedad argentina en los puestos electivos? No, en principio no, porque primero pienso que la sociedad argentina es bastante variada desde sus culturas, desde sus formas de verse, formas de vestirse, formas de habitar el mundo. Es difícil pensar en un patagónico muy parecido o casi igual a lo que pueden ser las culturas de algún jujeño o jujeña, ¿no? En ese sentido me parece que también los estamentos nacionales tienen una representación que no acapara todo lo que es la, perdón, la sociedad argentina, pero que bueno, por eso usan traje y corbata algunas cosas, ¿no? Como para Tal cual. salir de esa representación de la moda, a partir de eso, con un traje, eh, Se cree que eso sí. representa, ¿no? También. Claro, o es un traje, digo, es una forma de vestir de etiqueta, si se quiere, que no tiene ningún tipo de vinculación, no es una tropa, perdón, una ropa de algún lugar en particular Claro. y demás. Es como que el traje es La neutralidad la en... neutralidad del trabajo, ¿sí? Exactamente, pero también tampoco es neutral, ¿no? Porque hablamos de los colores, de los Claro que cuellos no, azules, ¿no? claro que Los no. cuellos azules y los cuellos blancos. ¿Este cuello es de trabajador o obrero de la Ujú, fábrica o es de trabajador de los servicios o de trabajadora campesina o trabajadora de doméstica, ¿no? O sea, ujú. ¿qué representación, quiénes son estas personas que están en el lugar? En el puesto electivo y a quienes están representando. Esa es una primera cosa que podemos ver. ¿Qué es lo que principalmente se ve cuando queremos hablar de cómo están representadas las mujeres en las mujeres y las identidades no binarias o las identidades diversas por ejemplo, diputados, senadores, y usualmente se ve esto en los cargos electivos que son Ujú. plurinominales, es decir, donde tenemos que votar más de una persona. En Tierra del Fuego lo que vamos a ver van a ser, por ejemplo, los consejos deliberantes y la legislatura, en ese caso. Entonces, ¿hay mujeres en la legislatura? ¿Hay candidatas y candidatos por igual en todos los puestos selectivos, colectivos en Tierra del Fuego? Y hoy tenemos que decir que aproximadamente el 45% de las candidatas y candidatos de la legislatura son mujeres. Una cifra que es bastante amplia en algún punto. Ya voy a ponerme a hacer los comparativos con el resto de las provincias a ver qué pasaba allí. Pero en la legislatura provincial de Tierra del Fuego el 45% de quienes se candidatean son mujeres. Son aproximadamente 104
104 mujeres para titulares, ¿no? Y sabemos que también hay cargos suplentes, y en los cargos suplentes superan la mitad de las candidatas y los candidatos, ¿no? Es decir, que ocupan más espacios entre los suplentes que entre los titulares y las titulares. Una cosa bastante particular de la legislación de Fueguina que nos permite ver esto es que no hay una noción de cuota de género, cuota femenina en realidad, sino que hay una cuota de género. La ley electoral 201 dispone que la cuota mínima es de un 30% de cada sexo de los cargos a elegir. Es decir, que podría haber simplemente un 30% de varones ocupando y un 70% de mujeres. Lamentablemente en términos de reconocer estas particularidades, de transformar cabalmente esta relación, no se ha dado acá en Tierra del Fuego. En el caso del resto de los consejos, el Consejo de Ushuaia, el Consejo de Tolwyn y el Consejo de Río Grande, los porcentajes se mantienen también cercanos al 50%. Siempre las mujeres en los cargos titulares ocupan menos espacio que los varones, y en los cargos suplentes ocupan más, y donde más se acrecenta la brecha esta es particularmente en el Consejo Deliberante de Río Grande, perdón. Tenemos que agradecer a las compañeras de Ushuaia de que han obtenido esta lucha fantástica que ha sido la paridad en términos de tachas, en términos de preferencias, porque ellos tienen allá el sistema de preferencias que les permite preferir a un candidato o a otro, y cuando se desplaza ese candidato o esa candidata, lograron que quien lo reemplace o quien sea siguiente en la lista sea una persona de su mismo género. ¿Por qué no había concejalas en Ushuaia? Y justamente porque el sistema de preferencias es un sistema de preferencias masculino, ¿no? Lo mismo sucede con el sistema de tachas, y esto es bien importante para tener en consideración. El sistema de tachas aquí en toda Tierra del Fuego, que se ejerce para los cargos a legisladores, ¿no? ¿Qué es el sistema de tachas? Uno puede tachar al candidato que no desea que entre, ¿no? El candidato de la lista que quiero votar, yo quiero votar a la lista XXX, y de repente el primer candidato tiene denuncias por violencia de género, o tiene o es literalmente un luchador en contra de los derechos de las mujeres, y bueno, lo puedo tachar porque segunda está una compañera feminista, ¿no? Es difícil entender, pero bueno, los corazones políticos y partidarios hacen cosas inexplicables también. Entonces, podemos tachar. Ya sabemos que hay varias listas, lamentablemente, que están integradas por personas que tienen denuncias de violencia de género, pero bueno, eso ya lo hablaremos en otro capítulo. Y una cosa bien particular es lo que pasa aquí también en Río Grande, es con las dos listas de candidatas y candidatos de la Iglesia Evangelista. Y acá sí nos interesa particularmente hablar de las implicancias que tienen este tipo de participaciones electorales. No sé si en algún otro lugar está tan abiertamente desplegada la posición en contra de los derechos de las mujeres en términos de despenalización del aborto y de la aplicación de la ley Micaela, como si lo hacen los candidatos de la lista del Movimiento de Control Ciudadano, y otra de las listas que también está integrada por personas de la Iglesia Evangelista, de una de las iglesias evangelistas. Entonces, si tenemos que hablar en términos de si estas personas nos representan, seguramente lograron constituirse como partido porque así lo hacen, pero tenemos que ver también qué posiciones, van a estar gobernando para todas y para todos, y no simplemente para su propio espacio. Ahí me parece que es interesante también pensarlo de esta perspectiva del traspaso, ¿no? De la opinión personal a la planificación o diseño e implementación de políticas públicas en materia de salud, ¿no? Porque me parece que el candidato o la candidata cuando está en proceso de convencimiento al electorado para
poder ganar las elecciones, empieza a dibujar un discurso o, por ejemplo, a malear, a modificar un discurso que se acomoda de alguna manera a lo que el electorado considera o quiere para su país. Y en muchas de esas cuestiones se solidifican desde una opinión personal, como estar en contra o no querer estar en contra del aborto, digo, ¿no? En el sentido que es algo que quizás podemos coincidir. Yo estoy a favor de la ley, quizás no sé si la cuestión del aborto es un tema mucho más complejo. Ahora, la cuestión es cuando la responsabilidad pasa a ser el de diseñar e implementar una política pública en materia de salud, ¿no? O el de diseñar e implementar políticas públicas en materia de concientización en tema de género. Ahí la cuestión estaba, porque ahí justamente es donde el político elegido, electo básicamente, tiene que demostrar que gobierna para todos, y en ese sentido no puede evitar al menos dar la discusión y plantear los términos o los temas en los términos que corresponden, ¿no? Dentro de la ciencia política, de la política pública, o el diseño y la planificación, como vengo diciendo hace rato, que es básicamente la ciencia que le permite generar herramientas para que la sociedad esté mejor. Sí, el problema no está en dónde tengan puestos sus propios convencimientos, siempre y cuando no hagan políticas públicas al respecto. Claro, ¿no? ese es el tema. Eso, legislar para todos significa legislar para todos, sino simplemente a partir de las propias nociones, simplemente, ¿no? Uh-huh. Si seguimos entonces hablando de esta descripción, esta representación descriptiva, tenemos que decir qué pasa en los ejecutivos. En los ejecutivos no hay tacha, no hay preferencia, y tampoco hay un 30% de cada género, sino que tenemos un cargo uninominal. A lo sumo también se pueden llegar a considerar las candidatas y los candidatos a vicegobernador o vicegobernadora, pero quien es la figura principal es quien se candidatea para el cargo uninominal. En el caso de la representación descriptiva, tenemos que decir, en Ushuaia y en Río Grande hay una candidata, aquí en Río Grande 2 candidatos más, y en Ushuaia hay una candidata entre 4 candidatos más, ¿no? O sea, son 5 allí en total, y aquí son 3. Y en Tolwyn me estaría faltando ese dato, pero no recuerdo exactamente cuántas mujeres, si hay mujeres candidateadas para la intendencia, ahora ya lo vamos a buscar. Y a nivel provincial tenemos la reelección de Rosana Bertone como candidata del Frente para la Victoria. Unidad Fueguina con Gustavo Melella y Pipo Rodríguez. Unidad Fueguina, sí. Unidad Fueguina es de Rosana Bertone. Melella por Forja. Y Pipo Rodríguez por Ser Fueguino. En este sentido también tenemos que decir que la provincia ha sido bastante, de alguna manera, como novedosa en la incorporación de las mujeres en los cargos ejecutivos. La primera provincia en tener una gobernadora, y bueno, ahora es la segunda vez que se presenta una mujer para la reelección. Veremos qué pasa. Aquí también tenemos que hablar, y particularmente vamos a pasar a la segunda parte del análisis, que son las descripciones, las representaciones sustantivas. ¿Qué es esto? Si por ser mujer, por ser afro, por ser campesina, por ser trabajadora industrial, voy a defender los derechos de la comunidad a la que en teoría estoy representando. Es decir, ¿todas las mujeres van a estar luchando a favor de los derechos de las mujeres? Creo que Tierra del Fuego es un panorama de los que nos dice que no, ¿no? Si vemos las noticias del día de hoy, vamos a ver a la gobernadora cerrando un festejo por los 10 años de una iglesia evangelista abiertamente en contra de la despenalización del aborto, abiertamente en contra de la aplicación de la ley Micaela. La ley Micaela, que fue rechazada por 4 legisladores al menos, o por lo menos puesta en discusión, una ley que habla de la capacitación de los funcionarios públicos en términos en cuestiones de violencia de género. Entonces, de alguna manera nos cuesta ver en qué medida, por lo menos la gobernadora en la actualidad está velando por los derechos de las mujeres en general. Y bueno, sabemos que cuando fue senadora no votó por el matrimonio igualitario, por ejemplo, ¿no? De esos temas que nos interesan hablar acá en Boca Sucia, porque probablemente... Todos temas que implican ampliación de derechos, ¿no? Exactamente.
En el caso de en el caso de los varones, podemos decir que los varones luchan también por los derechos de las mujeres, por más de que no sean parte de su colectivo, y habría que charlar con alguno de ellos, y lo que vamos a hacer ahora es reconocer, analizar esta representación sustantiva, ya no tanto en el ámbito provincial, pensando en los candidatos a la gobernación, que por supuesto cada uno y cada una sabe a quién va a votar y a quién se ve representado, pero vamos a hacer el análisis con respecto a los candidatos al municipio de Río Grande. Pudimos hablar con uno de ellos, lamentablemente las agendas, imagino, no hicieron posible de tener la voz de cada uno de los participantes, pero bueno, uno me atendió el teléfono y realizamos una entrevista. De los otros dos vamos a leer su plan de gobierno, el programa que están delegando de alguna manera o compartiendo. Y vamos a ver qué nos dice. Con quien pudimos hablar es con Paulino Rossi, candidato también de Ser Fueguino, esta alianza UCR Cambiemos. UCR Pro, que es Cambiemos. UCR Pro, claro. Exactamente. Vamos a leer entonces el resto de los candidatos, que son Martín Pérez por Unidad Ciudadana, dijimos, y Analía Cubino por Forja. Vamos a escuchar qué nos dice Paulino respecto a la situación de género aquí en Río Grande. Bueno, somos una ciudad que hemos avanzado mucho, pero siempre queda mucho por hacer. Como vos decías, esas fueron algunas de nuestras iniciativas, como también, por ejemplo, fuimos el primer municipio del país que prohibimos los concursos de belleza por parte del Estado, porque afortunadamente vivimos un cambio cultural, una bisagra que creo que se ha tomado conciencia que necesitamos un mundo más justo, de donde no haya desigualdades, pero siempre queda un largo camino, ¿no?, por delante. De hecho, lo que vos nombrabas sobre que existe la posibilidad de que la mujer ingrese al transporte público de pasajeros y al servicio de recolección de residuos, que era en espacio estaba vedado a la mujer por una cuestión totalmente incomprensible. Lo hemos solucionado por el punto de vista normativo, pero la realidad es que todavía no hay. O sea, el transporte público ha empezado a tomar alguna que otra mujer, que bueno, esto ya es un buen indicio, pero con el sistema de recolección de residuos hay una resistencia inentendible por parte de la prestadora, que nosotros hemos avanzado también para empezar a aplicar sanciones, porque no es una realidad que no logramos cambiar. Hablaba del cupo que se realizó para trabajadoras de la recolección de residuos, que no se implementó en definitiva todavía. Me gustaría por ahí leer también entonces en esta línea lo que propone Analía Cubino en su folleto de campaña, que dice que se va a intentar promover la continuidad de las acciones que atienden a situaciones específicas que atraviesan las mujeres, como lo son las violencias de género, las dificultades para ejercer autonomía económica, el acceso al trabajo y o a la educación cuando se ejerce la maternidad, el acceso a programas de salud sexual y reproductiva, entre otras situaciones. Esa es en primera instancia. Me hubiese gustado tener la voz de Analía y de Martín Pérez, Martín Pérez dice que, bueno, la paridad de género es una cuestión de derecho humano, creemos fundamental institucionalizar la cuestión de género como instancia de promoción de políticas públicas que jerarquicen el rol de la mujer y permitan su acceso a los ámbitos públicos y privados. Introducir un enfoque de género en las políticas de desarrollo de nuestro municipio va a significar promover mayor equidad y nuevas identidades, reduciendo o eliminando las causas y los efectos de la discriminación de género. Me parece por ahí que nos falta ver esto. ¿Qué situación creen ellos y ellas que estamos viviendo los fueguinos y los riograndenses, en particular las riograndenses, con respecto a la situación de género? Una cosa bien particular que también me interesa saber es qué pasa con la normativa que ya existe, ¿no? Estas que no se aplican, como decían recién la del 30%, o por ejemplo la del cupo laboral trans, que todavía está, que si bien está vigente, no sabemos bien cómo funciona la implementación del cupo laboral trans aquí en Río Grande. Y esto cabe mencionarse que en ninguno de los dos los dos folletos de los candidatos están integradas también en la cuestión de género, sino que lo llaman, uno en un caso mujeres y en otro igualdad de género, pero sin pensar en la comunidad trans.
la temática trans está de alguna manera excluida de las plataformas. Paulino Rossi nos decía lo siguiente. Mira, ya está vigente y han ingresado, y yo voté en contra del cupo trans. No porque esté en contra de las personas trans, sino porque yo creo de que las minorías, como en este caso, que han sufrido muchísimo, uno lo que tiene que generar es igualdad de oportunidades. Igualdad de oportunidades ante la postulación de un cargo. Y acá también hablo de un cambio cultural con respecto al ingreso al Estado. Nosotros somos los únicos que hemos propuesto y vamos a trabajar en esa línea, que es el ingreso por concurso. Porque donde vos tenés discrecionalidad y dependés del humor del político de turno, nos vamos a equivocar. Hay que entender de que una persona que entra al Estado es para satisfacer una necesidad colectiva. Entonces tiene que estar la persona que más capacitada esté para ese cargo. Entonces, si se genera una vacante, cualquier vecino de la ciudad debe tener la garantía que va a ingresar en base a sus capacidades. La realidad es que durante mucho tiempo personas trans han sido discriminadas y se han puesto barreras al ingreso, que eso es lo que tenemos que eliminar. Pero tampoco una situación de que va a ingresar exclusivamente por esta condición. Creo que hay que ver de qué manera uno garantiza desde el tema de salud, cuestiones de contención psicológica y sobre todo la igualdad de oportunidades, entender que son seres humanos que tienen que tener las mismas posibilidades que cualquier otra persona y que no tiene que existir ningún tipo de barrera o limitante para el acceso ni a un empleo, ni a un servicio público, ningún tipo de cuestión. Pero me parece que la implementación de este cupo trans te genera otro gran problema. Dentro del colectivo trans, ¿quién ingresa al Estado y quién no? ¿El que sea más amigo del intendente? Seguimos estando mal, porque vos tenés un grupo de personas que han sufrido durante mucho tiempo un montón de discriminaciones y cuando generás un cupo y no tenés un mecanismo transparente de ingreso, la persona trans que más militancia política tenga con el próximo intendente va a ser el que va a tener posibilidades de ingresar y no el que realmente que esté más capacitado y más apto para la función. Entonces, nosotros vamos a seguir trabajando en esa línea, ¿no? Para ver de qué manera transformamos de fondo el Estado y que la persona que es trans no solamente puede entrar al Estado, sino también puede hacer una carrera administrativa, que puede ascender en función de su formación. No partimos de una base de igualdad de oportunidades entre todos, ¿no? O sea, entiendo la posición, entiendo porque ya lo hemos discutido cuando se votó el cupo laboral trans en el municipio. No es lo mismo ser persona cisgénero que ser persona transgénero. Por eso es muy importante que los candidatos y las candidatas de alguna manera se pronuncien con respecto a esto. Y mucho más porque hay personas que integran la lista, hay personas que integran otras listas y que son abiertamente discriminatorias y violentas con personas de la comunidad trans. Así que me parece que en este punto estamos bastante flojas y flojos con respecto a las candidaturas, digamos. Por lo menos es en lo que se ven en los papeles, en las acciones. Hay una persona una persona trans que integra una de las listas de Forja. Aparece con su nombre autopercibido, entiendo. Pero bueno, hay que seguir pensando en cuáles son las reales políticas estas de las que hablaba el candidato Rossi para las personas trans, porque todavía estamos faltas de ello. Y una cuestión que me parece muy importante, de la que estuvimos hablando con respecto a ello en varios otros programas, es la ley Micaela. ¿Qué va a pasar con la ley Micaela en el municipio? Acá en los programas de cada uno de los candidatos que tengo aquí en la mano, de Analía Cubino y de Martín Pérez, hay una intención de seguir fortaleciendo el área. Por ejemplo, en el caso de Analía Cubino dice fortalecimiento y ampliación de la Defensoría Municipal, que sabemos que en la actualidad lleva adelante el acompañamiento en situaciones de violencia, la creación de dispositivos de alojamiento transitorio para mujeres en situación de violencia, son algunos de los puntos en los cuales se refiere aquí en el programa. Y en el caso de Martín Pérez habla de la capacitación obligatoria en género al empleado público, habla también de la capacitación y acompañamiento a la mujer emprendedora, bueno, no, eso tiene que ver con el trabajo, y con generar y consolidar la figura del promotor territorial en prevención de violencia de género. También tiene como un eje 2 de programa de asistencia a la víctima de violencia de género. Esto es fundamental, ¿no? Sabemos que todos los dispositivos que se puedan llevar adelante
para la lucha en contra de las violencias de género deben hacerse y deben hacerse también desde el Estado, más allá de todo lo que hagamos nosotras. Y bueno, Paulino Rossi, el otro candidato, nos decía lo siguiente con respecto a la violencia. El tema de la violencia de género generalmente se da en situaciones intramuros, o sea, vos como Estado querés mejorar la seguridad de un barrio, vos podés poner más policía, más luz, cámaras, pero cuando vos tenés estos casos de violencia que pasan en ámbitos privados, tenemos que tener esa sensibilidad y dispositivos que realmente tengan la capacidad de poder accionar ante casos que por ahí pasan desapercibidos para el común de la sociedad porque no se ven y son realidades que duelen y mucho. Para esto hay que tener capacidad de respuesta, para esto hay que tener gente capacitada y bienvenida sea todo lo que sea formación para poder detectar rápido estos casos, pero también tenemos que salir solamente de lo discursivo, porque si nos quedamos en armar una oficina pública que tenga un hermoso nombre porque supuestamente está encargado de género y no le asignamos presupuesto ni herramientas concretas para dar soluciones, lo único que generamos es estructuras burocráticas sin ningún tipo de capacidad de respuesta. Y yo creo de que hay ciertas modas que quedan lindos desde lo publicitario, pero para mí un ente público que ponga una oficina exclusivamente de género, en el fondo, ¿por qué creo que no es positivo? Porque la perspectiva de género tiene que estar en todas las áreas. No tiene que ser un área exclusiva donde si hay un problema con una mujer, un caso de violencia, se tenga que resolverlo esa única oficina administrativa. Y uno tiene que ser proactivo, ¿no? Uno no tiene que esperar que vengan a pedir ayuda. Así que eso para nosotros va a ser un eje fundamental de la gestión para que a través de capacitaciones y una concientización real podemos accionar hacia una realidad que duele y mucho, pues la violencia es increíble que en esta altura de la humanidad se sigan viviendo situaciones que son realmente incomprensibles, pero para eso necesitamos un cambio estructural y de fondo y de todas las áreas, no solamente generando una oficina nueva. Situaciones que se basan particularmente en el sistema patriarcal en el que vivimos. Coincide un poco con lo que decía Tito Stefani, que fue una declaración hecha hace un mes y medio aproximadamente, en donde él decía que en caso de acceder a la Intendencia de Ushuaia, él no pondría o eliminaría la cuestión de la oficina de la mujer. A mí me parece interesante algo que comenta Paulino en relación a eso, es decir, bueno, la perspectiva de género tiene que ser transversal. Sí, pero claramente no se logra. No, y además no es el único mecanismo. Es necesario, la ley Micaela prevé de que todos los espacios públicos, todos los funcionarios públicos, desde el que barre la calle hasta el último, hasta el intendente, se capaciten en cuestiones de violencia de género. Y además, ¿por qué no existe, además de que existan estas capacitaciones, por qué no que exista una casa de la mujer donde de alguna manera se promueva y se incentiven estas capacitaciones, se creen estos espacios, se generen lugares donde la prevención sea mucho más que saber los números de la ley, ¿no? Me parece que es fundamental también también podemos hacer cultura, tendremos que poder hacer cultura desde todos lados. Y sin embargo existe como una Secretaría de Cultura y también con respecto a desarrollo social. Pero bueno, lo importante es que estas cuestiones están en agenda de las tres, las tres listas a intendentes. Y una cosa que me parece que también está faltando, así como como sucede con la temática de las personas trans, de la inclusión de las personas trans y los derechos de las personas trans, pasa con la interrupción legal del embarazo, ¿no? Desde el 28 de mayo salimos a pedir que por lo menos se visibilice la cuestión, se hable de la interrupción legal de embarazo, se hable de los derechos que tenemos las mujeres desde 1921. Sabemos que hay muchos candidatos y muchas candidatas que no están a favor de la despenalización del aborto, pero eso no significa incumplir la ley en la actualidad. Bueno, Martín Pérez en su rol de diputado votó a favor de la ley de la despenalización del aborto. No está en su programa incluir el acompañamiento y la visibilización de la interrupción legal. En el de Analía Cubino sabemos que ella participó de algunas manifestaciones antes de ser candidata, pero no escuché de ella, quizás me falta indagar un poquito más, pero no escuché de ella su posición respecto a la interrupción legal del embarazo. Sí dice acá que hay prevé programas de salud sexual y reproductiva,
pero también es un faltante, porque sabemos que la municipalidad cuenta con estos espacios. Así que antes de irnos a un cortecito para decir ni un paso atrás, vamos a escuchar a ver qué decía Paulino con respecto a la ILE. Mira, yo creo que se puede trabajar muchísimo en lo que es el acceso a la información. Si vos generás que dentro de los espacios donde hay jóvenes, que son los que mayor problemática tienen por falta de acceso a saber realmente cómo es esta situación, se puede trabajar mucho para que haya un lugar de confianza, y más teniendo en cuenta que hoy en día hasta la misma legislación del Código Civil reconoce en los adolescentes y los más chicos la posibilidad de elegir sus tratamientos médicos, de informarse y tomar la mejor decisión, que se generen los espacios de confianza para que el chico o la chica que esté en esta situación pueda ir, informarse, y después que tenga la información adecuada se le pueda canalizar por qué lugar o cuál es el mecanismo para que ella pueda tomar la decisión que tenga que hacer en el marco de lo que la normativa hoy en día permite. A mí me parece importante ver el vaso medio lleno y decir, por lo menos hay un apartado incluido en cada una de las propuestas y plataformas políticas. Ya no pueden mirar hacia un costado con respecto a estas temáticas, y no es una cuestión novedosa, y muchas veces sí es para captar votos, entiendo yo, pero sí me parece importante que la lucha que llevamos en las calles, la lucha política, se transforme y se transfiere también a este espacio político electoral.